Lo que estás a punto de ver y escuchar muestra la realidad que se vive dentro de una sala de urgencias. Algunas escenas y descripciones pueden resultar impactantes. Se recomienda discreción. Me dice, doctor, pues me duele la espalda porque me acaban de asaltar. Pues al momento de revisarlo, pues traía un cuchillo metido en la parte posterior del tórax. Me platicaba de que en ocasiones llega gente con objetos en el recto. Sí, nos llegaron 9 macheteados y estaban en una fiesta, nos llegaron 9 macheteados, 6 primero y luego 3. Yo estuve en el Hospital General 5 de Febrero, desde que se abrió para COVID hasta que se cerró. Sí hubo muchos muertos. Nunca había hecho tantos actos de defunciones en una sola noche. Pues hubo momentos en que el área donde se ponía el anfiteatro estaba saturado, totalmente saturado. Sí, fue el país con mayor muerte de trabajadores de salud. Se murieron familias enteras. Nosotros vimos cómo se morían papá, mamá, hijos. En el 2020, el mundo entero se detuvo. Las calles quedaron desiertas, los hospitales se llenaron de angustia y el silencio se volvió parte de nuestra rutina. El miedo estaba en cada respiración, en cada mirada distante, en cada abrazo que no pudimos dar. Millones de vidas se apagaron sin despedida y millones más aprendimos a vivir con la incertidumbre, con la soledad y con la pérdida. La pandemia no solo nos arrebató personas, también nos recordó lo frágil que es la vida y lo eterno que puede sentirse un instante de dolor. Bienvenidos mi gente, ¿cómo están? Yo soy Antonio Burgoa, bienvenidos a este podcast nuevamente. Les agradecemos por estar aquí viendo un capítulo más. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, el doctor Vicente Camacho González. Él es un gran médico y obviamente trabaja en una zona del hospital, en un hospital aquí en Querétaro, en una zona pues bastante fuerte porque es la zona de urgencias. Él está en esa área y obviamente nos va a platicar. Doctor, pues bienvenido, antes que todo bienvenido, muchas gracias por estar Toñito, aquí gracias por invitarme. Esperemos que estos minutos sean de tu agrado y el agrado de las demás personas, comentándote algunos casos que hemos visto en el hospital. No muy agradables, obviamente, pero sí para que la gente esté consciente de todo lo que podemos ver en el área de urgencias del Hospital General de Querétaro. Perfecto, doctor. Doctor, ¿tiene usted redes sociales que nos pueda dar sus redes sociales para que la gente lo siga? Porque finalmente siempre es bueno. Facebook, Vicente Camacho, estoy como Vicente Camacho. Instagram igual, Vicente Camacho, ahí me pueden encontrar. Doctor, pues muchas gracias. Vamos entrando un poquito en detalles. Sí, claro. Yo sé que en esta parte de las urgencias pues se ven muchos casos pues muy fuertes, desafortunadamente también decesos que a veces llegan muy tarde, que incluso creo o quiero pensar que también en los traslados a veces no son las condiciones porque las ambulancias no están digamos que adaptadas, equipadas para llegar a este punto de salvar la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me puede platicar a grandes rasgos? Y después ya nos vamos como al caso. Mira, ¿qué piensa usted? La medicina es muy amplia. Y una de las especialidades que tiene la carrera de medicina es la carrera de urgencias. Hay una especialidad tan así, que hay una especialidad para urgencias quirúrgicas. Y por eso tenemos compañeros en esa área muy buenos, con mucha capacidad. Y obviamente tenemos otros médicos que no son especialistas, pero con muchísima conocimiento de las urgencias, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, un especialista se hace por los años que uno está en un área. Claro. Te puedo comentar de muchos casos que hemos tenido. Yo tengo casi 30 años de ser médico y yo creo que hemos visto de muchos, tanto de
urgencias obstétricas como urgencias de menores y de adultos, ¿no? A ver si te... ¿Algún caso en especial? Vámonos a adentrar un poquito al área, pues en este caso de urgencias, ¿no? ¿O tiene algún nombre técnico? No, es área de urgencias adultos, área de urgencias pediátricos, que nosotros no lo vemos en el hospital, por eso se mandan al hospital de especialidades del niño y de la mujer, al igual que una urgencia obstétrica, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en el área de adultos, ahí en el hospital. Te voy a comentar un caso que fue en diciembre, que me llega un paciente. ¿Diciembre pasado? Del diciembre pasado. Del 2024. 2024, en las posadas, no recuerdo el día obviamente, pero llega con una chamarra gruesa a la consulta, y antes de pasar a la consulta, pues ellos tienen que dar unos datos para que pasen al triage, del triage a la consulta, ¿no? Pasa la consulta directo. Lo veo porque me dice: doctor, pues me duele la espalda porque me acaban de asaltar. Y pues al momento de revisarlo, pues traía un cuchillo metido en la parte posterior del tórax. Pero pues obviamente no tenía sintomatología de dificultad respiratoria, porque pues obviamente estaba haciendo presión el cuchillo. Sí, cuchillo. Claro, que la recomendación que se da es justamente exactamente eso, ¿no? No sacarlo porque hace un hemotórax, se hace chiquito el pulmón y tiene dificultad respiratoria. Aquí el paciente pues sentía calientito, pero pues no sentía dolor. Sentía algo que estaba ahí, pero no sentía dolor. ¿Esto por qué pasa aquí? ¿Por la adrenalina? ¿El cuerpo puede ser la adrenalina, el estrés, y posteriormente pues a veces no toca el cuchillo, el arma punzocortante, el paquete vasculonervioso, ¿no? Esto entró directo, y pues a mí la sorpresa que tú ves de que cuando se quita la chamarra, la persona estaba con un cuchillo en la parte posterior del tórax, ¿no? Y en ese momento, pues obviamente lo que hice fue llamarle a un camillero para que lo llevara al área de choque, que es lo más recomendable, para que pusieran sello de agua, etcétera, Pero no se quejaba, no, como tal. En lo absoluto, no se quejaba. Por eso me sorprendió bastante que entrara a la consulta del Hospital General. Afortunadamente no tuvo ningún colapso, gracias a Dios, pero se actuó rápido. Mis compañeros en el área de choque, porque hay otros médicos en el área de choque, actuaron con rapidez y obviamente sacaron ese paciente adelante, ¿no? Afuera del aire me había platicado o que había llegado gente macheteada que parecía carnicería, algo así me platicó. Sí, platícame eso, por favor. Nos llegaron, hace poquito, tendrá un mes y medio, nos llegaron 9 macheteados, y estaban en una fiesta, nos llegaron 9 macheteados, 6 primero y luego 3. Y pues obviamente, aunque seamos médicos, pero la sangre es sangre, y sí hay que tenerle muchísimo respeto, ¿no? Y gracias a Dios todos vivieron. 2 se fueron a terapia intensiva, se fueron los operaron, pero sí hay mucha urgencia en este hospital. La gente siempre llega en esos casos por vía choque, que es un área de urgencias, en el cual pues obviamente nosotros nos alarmamos y vamos, los que estamos en el área de consultorios, para ver si necesitan ayuda, para valoración, ¿no? Y ver si los demás compañeros, pues más que nada, porque pues tener 6 o 9 heridos en un momento dado, pues se necesitan manos, ¿no? Claro. Pero pues, obviamente llegaban 6, se estabilizaron, los otros 3 posteriormente. Pero son escenas que de verdad solamente hay que verlas para creer que estamos en un área de un hospital que se llama área de choque con sangre, o sea... como decía usted, parecía una carnicería. Sí, el aroma, el aroma de una hemorragia, la sangre huele a hierro, huele como a... Sí, pues es hierro. Y pues se acostumbra uno a eso, claro, pero no deja de estar uno con ese estrés de ver sangre, ¿no? Claro, claro. La escena, imagínense, pues una escena pues tipo pues, guerra, ¿no? Pues tener a 6 gentes macheteados en piernas, brazos, cabeza,
pues obviamente es algo impactante para gente que no está acostumbrada a esto. Si a nosotros nos impacta como personas, como ser humano, imagínate las personas que no están acostumbradas a eso, pues sí es impactante para en ese momento ver todo eso, ¿no? Claro. Y obviamente pues teniendo la capacidad tanto intelectual y la ayuda en el área de choques, los pacientes salen avante, ¿no? Pero a veces sí, cuando llegan ya en un estado de choque hipovolémico, o sea, el choque hipovolémico es aquella persona que está perdiendo muchísima sangre y ya no se puede recuperar en ese momento, ¿no? Y hay que transfundirlas, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hay que valorar perfectamente bien a tu paciente para actuar en ese momento, qué es lo que necesita la urgencia o la emergencia. Fíjate que hace aproximadamente un mes nos tocó un caso de un niño de 5 años. Llegó por picadura de alacrán, que es muy común en esta zona. Por eso es muy recomendable que en la zona que vivas, en la colonia que vivas, en la ciudad que vivas, siempre hay que fumigar la casa. Claro. Y más donde se encuentran los niños, porque una picadura de alacrán, entre menor sea de edad el paciente, es más riesgo, ¿no? Es más riesgo y más mortal, ¿no? Y entre más lejos esté la comunidad de un hospital, es otro punto malo para el paciente. Ok. ¿Y qué pasó con el niño? Perdón. Obviamente murió y... ¿Cuántos años tenía, me dice? 5 años. 5 años. 5 años y obviamente pues llegó prácticamente ya sin signos vitales, pero son de los casos que pues, uno no quisiera. ¿Venía de fuera del estado? Venía de un municipio de aquí muy cercano, de Huimilpan, y obviamente me tocó a mí no atenderlo, pero sí estar ahí en el momento que llegue en el área de choque. Obviamente, porque muchas veces, como no atendemos niños ahí, es muy... no es muy común, claro, obviamente, porque nosotros vemos adultos, pero por la forma en que llegan y obviamente y oír a los familiares gritar, pues sí, a veces nos cuesta un poquito trabajo de asimilarnos hasta como médico, ¿no? Como ser humano, pues tú eres papá y uno es papá y a veces dices, güey, híjole, ojalá y nunca estar en esos momentos, ¿no? Claro. Y que nos toque, ¿no? Un caso así. Me platicaba de que en ocasiones llega gente con objetos en el recto. Sí, a ver, platíqueme eso, por favor, doctor. Fíjate que nos tocó a un compañero y a mí revisar a un paciente que se quejaba porque pues, tenía 2 días que no había hecho del baño. Y pues obviamente pues, al momento de que se le hace la entrevista, la historia clínica, pues sale que pues, se cayó y se metió la botellita de... ¿Pero así le dijo? ¿Ves que me caí? Sí, me caí. Por cierto, era un albañil. Ok. Y pues, le digo, pues, ¿cómo te caíste? Pues me caí. Y obviamente, pues, nosotros le creemos al paciente. Claro, tenemos que creer al paciente. Y pero pues una botellita de refresco de cola, de vidrio. Y pues, ¿cómo le atinó? ¿Quién sabe, no? Obviamente también se mete con urgencia, claro, obviamente. Claro. Se mete con interconsulta cirugía. Y obviamente mis compañeros cirujanos hacen después de todo el trabajo. Pero así como puede ser una botella de refresco, hemos encontrado pacientes con el rum de desodorante. Ah, ok. El Ovao. Ya sea todo el frasquito o nada más la tapadera. Y tanto hombres como mujeres, obviamente, claro, ¿no? Claro. Y una viejita hace como 6 años, un vibrador. Ok. Que 3 días tenía con el vibrador y posteriormente fue al hospital. Hasta que se le acabó la pila. Hasta que se le acabó la pila y casos así, ¿no? Pero a veces uno lo toma, pues no tanto de risa, pero sí cómico y al momento de preguntarle a la paciente, oiga, y
por qué se le fue de las manos. Sí, doctor, se me resbaló y se quedó y ya no lo pude sacar, obviamente por las mucosas, obviamente como la palabra dice, tiene moco en las paredes y no se alcanza a agarrar, claro, y se resbala, y muchas veces en vez de mejorar la sintomatología o el momento, pues van introduciendo más el aparato. Excelente. Y todo esto es, Toñito, de todos los días, ¿sí? No claro, creas que esto pasa cada mes, no, puede pasar cada 8 días, cada 15 días. Yo estoy en el área de urgencias sábados y domingos y días festivos, nocturno, pero yo creo que mis compañeros en el diurno, en sábados y domingos, de lunes a viernes, en la tarde, en la mañana, ven también casos increíbles, ¿no? Y obviamente tenemos que resolverlos lo más que se pueda, lo más rápido posible, o bien pasarlo a la otra área con interconsultas a otros especialistas, ¿no? Claro. Oiga, doctor, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. También lo platicábamos fuera del aire. Nos comentaba que usted vivió, recordando un poquito la parte en este caso de la pandemia, que usted vivió el área de la pandemia. Sí. Eso lo vivió usted en el hospital anterior, ¿no? En el que está sobre 5 de febrero. Exactamente. Platíqueme, yo estuve ahí, de hecho ahí me atendieron justamente cuando yo viví esta situación de COVID. Yo tuve neumonía, es algo que no se lo deseo a nadie, la verdad es algo muy muy fuerte. Para mí la mayor secuela que me dejó es el nervio por no poder respirar. De ahí en fuera todo lo demás pues es parte de la ansiedad. Pero de ahí en fuera, gracias a Dios, superé muchas cosas, superé pericarditis que me dio. Claro. Me dio una pericarditis, posteriormente después de que logré salir del área, o más bien de la parte difícil del COVID, de un mes después me vino una pericarditis, porque según me decía el doctor que se había alojado el bicho en la parte de afuera, inflamó el corazón, sí, y afortunadamente no fue al miocardio, que si no, tal vez no estaría yo tan... Se llama miocarditis, sí. Ajá, pues qué bueno que nada más fue afuera, en el pericardio. Porque sí se llegó a dañar, sí se dañaban los corazones, o cómo estuvo, fíjate doctor. Que sí, mira, yo estuve en el hospital el Hospital General 5 de Febrero, desde que se abrió para COVID hasta que se cerró. Sí hubo muchos muertos. Pensábamos que le daba el COVID a la gente hipertensa, diabética, obesa, y así como te lo estoy diciendo, así venía escrito los que le pegaban primero. Y efectivamente, pero después vimos que le pegó primero a los diabéticos, luego hipertensos, los obesos. Se murieron muchos viejitos primero, obviamente, a la tercera edad, y posteriormente los jóvenes. Sí, fue una etapa muy difícil para nosotros como médicos, porque para nosotros era nuevo ese virus. Pues de hecho nos agarró desprevenidos a todos. Totalmente, a todo el país, no nada más a Querétaro. A todo el mundo. Se puede decir a todo el mundo, claro. Pero no estábamos preparados, definitivamente. Yo le decía a mis compañeros y a mi esposa, que es enfermera, que yo cuando estudié medicina era una hoja de coronavirus. Ahorita son libros de coronavirus. Claro. Sí, estuvimos ahí. Fue una experiencia totalmente irreal, te podría decir, porque nunca había hecho tantos actos de defunciones en una sola noche. Igual, como estábamos sábados y domingos en la noche, pues ya no alcanzábamos a ver a los demás pacientes. ¿Usted se enfermó, doctor? No, yo me enfermé después de, y sentí las molestias después de la primera vacuna que me pusieron, que fue el 24 de diciembre del 2020-21 por ahí. Y no, yo nunca tuve un contagio directo de los pacientes del hospital a mi persona. Siempre pues, nos cubríamos perfectamente bien, dobles guantes, Tyvek, Además era, bueno, yo recuerdo, incluso me tocó hacer en algún momento un reportaje
muy pequeñito para una pareja, sobre lo que fue el virus y yo veía el equipamiento. De hecho, yo que cuando estuve en la UMA, que en esta parte me tocó estar ahí, yo veía pues el despliegue de gente, de doctores. Yo veía doctores que incluso estaban parados, se quedaban dormidos. Me tocó ver doctores que se quedaban dormidos porque no tenían descanso alguno. Suplían y suplían y suplían, yo me acuerdo. Sí, fíjate, Toño, que fue una de las experiencias de mi vida como médico. Yo creo que me lo voy a llevar a la tumba porque dormíamos y muchos compañeros durmieron dentro de donde se encontraban los enfermos de COVID en fase altas de contagio. Y nosotros entrábamos, o sea, nos llamaban las enfermeras y entrábamos, ¿sí? A ver, pues, la mayoría, el 90% estaban intubados o en pronación, estaban pronados. ¿Qué es pronación? Disculpen. Estaban boca abajo. Ok. Estaban boca abajo, que era una posición que lo poníamos nosotros para ver si tenía buena respiración. Bueno, obviamente... Mejor oxigenación, ¿no? Mejor oxigenación y ver si el paciente salía ya no tanto por los aparatos que les ayudaba a respirar. Pero siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Ahí mis respetos para las enfermeras porque ellas entraban y no salían, o sea, hasta que terminaran su turno. Nosotros los médicos entrábamos, checábamos, veíamos y regresábamos y la enfermera nos llamaba si el paciente se ponía más grave. Pero ahí, porque salíamos a hacer las notas, ¿no? Indicaciones. Claro. Y volvíamos a entrar, pero ahí las que se llamaban, y las que siempre lo he dicho, las que se llevaban el premio mayor son las enfermeras. Sí, fue una etapa y esperemos que ya no se vuelva a repetir, ya con la vacuna. Nuestro sistema inmunológico se ha reforzado. Hemos tenido muy pocos casos ya ahorita. Doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Usted qué piensa sobre lo que dicen de que, bueno, hubo muchos, yo recuerdo en la pandemia hubo muchos casos, hubo mucha difusión, mala difusión o mala información con respecto a que las vacunas pues tenían incluso nanorobots? Me tocó ver muchas cosas que fantaseaban sabiendo que pues tal vez la tecnología sí existe, pero que se le llamaban que que nos inoculaban, en este caso nanorobots para controlarnos y no sé qué. ¿Qué opina usted de todo esto desde la parte médica? Totalmente mentira, eso es una mentira, es una falacia. Las vacunas están hechas por ADN y yo creo que pues, todo eso lo hicieron porque pues, eran gente que desconocían totalmente y estábamos en una etapa de desconocimiento total, ¿no? Sobre la vacuna. ¿Por qué? Porque no existía la vacuna contra el coronavirus, esa es la realidad. Pero pues obviamente había países con mayor conocimiento para eso y fueron los primeros que Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, España, Japón, todos ellos, China, la misma China, empezaron a hacer sus vacunas y obviamente son empresas que se dedican exclusivamente para eso, ¿no? Pero eso ¿Cree usted que haya sido hecho por el hombre, manipulado por el hombre? Eso sí, porque el virus era un virus que te daba una gripe y punto. Pero ahorita que es mortal, obviamente, pues yo creo que fue manipulado genéticamente ese virus, ¿no? Sí tuvo una manipulación, quiero pensar. Yo creo que sí. Y fue, bueno, entiendo también, eso sí me tocó ver algunas estadísticas en cuanto a, sabemos que ya desde hace tiempo hay una guerra a nivel mundial de grandes fuerzas militares y económicas, ¿no? Sí, claro. Entonces tengo entendido que al parecer todo esto estamos en guerra desde el 2020, desde que inició. ¿Qué opina usted de esto? Mira, son intereses, definitivamente, son intereses entre los países.
intereses, quién tiene más fuerza en cuestión bélica, en cuestión médica, en cuestión farmacéutica. Pues obviamente todo eso nos pega a nosotros y efectivamente son etapas del mundo que nos pegó, a pesar de que nosotros estamos del otro lado, nos pegó y obviamente, y como se los digo a otras personas, nos sigue pegando. Sí, claro. Sí, porque el virus no se ha erradicado. No, el virus no se va a erradicar. Ya se quedó. Se quedó, como siempre lo dijimos, vino para quedarse. Llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse. Excelente. Sí, pues sí, la verdad es que sí ha sido complicado. Creo que todos en su momento, por lo menos creo que gran parte de la población sufrió de ciertos síntomas, a lo mejor no tan graves como muchas. Yo conocí mucha gente incluso que falleció, sí. Desafortunadamente. Familias enteras. Amigos que fallecieron, desafortunadamente. Cuando a mí me tocó, yo la verdad no esperaba, nunca me imaginé sentir lo que sentía. El hecho de no respirar era algo muy complicado. Los pulmones se inflaman. La característica que nosotros veíamos en la radiografía era como vidrio despulido en todo alrededor de los pulmones, lo del área pulmonar. Más o menos cuántos, si no es indiscreción, cuántos muertos diarios aproximadamente. Ay, miren, te voy a decir de nuestro turno, que éramos aproximadamente 10 médicos, en el turno nocturno 10, 12 médicos, y cada uno hacía como 3 o 4 actas de defunción, nada más en un turno, cuando estaba en el Doctor, pico. Perdón que lo interrumpa, también son dudas que yo tengo, Sí, que yo sé que mucha gente también las tiene. ¿Qué tan cierto era, obviamente, desde su punto de vista como doctor, qué tan cierto era que muchas veces pacientes que morían de otra cosa las metían por estadística como COVID? ¿Qué tan cierto es? No te lo puedo decir porque nosotros como estábamos exactamente en un área COVID, okay, todo lo que se moría era COVID. Okay. Cuando nosotros detectábamos que ese paciente no era COVID, se trasladaba a otro hospital. Okay. Por eso todas las pruebas que se tenían que hacer para confirmar que realmente ese paciente tenía que entrar al área COVID, entraba porque era diagnosticado. Pero había personas que realmente pues, no tenían que llegar al hospital porque no era una persona enferma de COVID. No creo y te lo puedo confirmar que el Hospital General de Querétaro del área COVID fue puro COVID lo que falleció. Doctor, ¿cómo le hacían? Porque pues estamos hablando de mucha gente diaria. ¿Cómo le hacían para controlar tanto cadáver, doctor? Pues hubo momentos en que el área donde se ponía el anfiteatro, el área de los... ya estaba saturado, totalmente saturado. Y... Platíqueme detalles, doctor, porque la gente quiere saber. Bueno, saturado en cuestión de que ya no cabían. Y por eso tenía que llegar gente, funerarias de otros estados para desahogar un poquito el área donde teníamos a los difuntos, porque eran demasiados. Y si te acuerdas, la gente prefería incinerar sí, claro, que enterrar, ¿no? Que enterrar, lo que se llama inhumación. Inhumar es enterrar, exhumación sacar el cadáver, y preferían ellos por protocolo en ese momento y que no se expandiera más la enfermedad, preferían se me fue la palabra, cremarlos. También estaba la parte del miedo, el miedo que sentía la gente. Sí, fíjate que ese miedo, pues no nada más la gente que tenía COVID o la que no tenía COVID y nosotros los médicos, pues la sentimos, ¿no? Pero fíjate que hubo unos momentos de que nos platicaban, no lo lleves aquí porque ahí los matan, no lo lleves ahí porque se va a infectar, pues obviamente nos llevaban pacientes totalmente
que ya muy mal. saturando 40, 50, 30. Obviamente eran pacientes muy difíciles de recuperarlos y se morían, obviamente, pero pues no porque le hicieran algo, un manejo mal en el hospital, sino que pues ya nos traían muy malos pacientes y se morían, obviamente, porque pues se tenían que morir por las condiciones que los llevaban los familiares. O los llevaban ya, los tenían tanto tiempo en casa y retenían tanto al paciente que hay momentos que dicen, ¿saben qué? Vamos a llevárnoslo, y ya nos lo llevaban muy graves y pues obviamente fallecían, ¿no? Doctor, y cuando ya estaba, digamos que la primer ola de COVID fuerte, cuando llegó la primera ola, creo que fue de las más fuertes, ¿cómo la hacían para recibir tanta persona? Porque supongo que así como no llevaban, también llegaba gente con Fíjate, cuando llegó el COVID aquí a Querétaro, yo fungía como asistente de dirección en el ISSSTE, en el turno nocturno, lunes, miércoles y viernes. Todo lo que llegaba al ISSSTE de Querétaro lo trasladábamos al Hospital General COVID, que es el Hospital General que está en 5 de febrero, pero después se saturó tanto el Hospital General de Querétaro que tuvimos que abrir el área de medicina interna junto con el doctor Ulises, ahí en el Hospital General del ISSSTE, porque pues ya no nos recibían a los pacientes porque ya estaban saturados. Pero sí, la primera ola pues sí nos pegó muy fuerte porque no teníamos suficientes insumos, sabíamos poco cómo tratar al virus. Claro. Y el miedo de que a ver quién le entra a los cocolazos con el virus. Y pues también tengo entendido, perdón que lo interrumpa, doctor, también tengo entendido que muchos médicos pidieron la vida. Sí, fue el país con mayor muerte de trabajadores de salud. Pues obviamente pues sí nos pegó pues moralmente saber eso, ¿no? A pesar de que teníamos pues cubreboca, los trajes Tyvek, guantes, todo, pero pues obviamente me imagino y lo hemos comentado con otros médicos, a lo mejor eran médicos que también tenían ya una patología de fondo, hipertensión, diabetes, u otra enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Pero pues sí, fue el país con mayor muerte en el sector salud, trabajadores del sector salud. Wow. Y eso, aunque no lo creas, pues nos daba miedo, ¿no? Y siempre decíamos, ¿y a qué horas? ¿A qué horas me toca a mí, no? Nosotros nos vamos, pues no sabemos si regresamos infectados. Tan así, Toñito, que mis 2 hijos se quedaron con mi suegra 6 meses, o sea, 6 meses unos niños chiquitos, de 2 años y el otro de 3 años sin ver a tus papás, y eso era mortal, ¿no? Pero mira, salimos avantes, gracias a Dios, y se controló la pandemia, y por eso estamos todavía vivos, tanto tú, una muestra que se murieron familias enteras. Nosotros vimos cómo se morían papá, mamá, hijos. Doctor, platíqueme de las curas alternativas que según esto existían, como el famoso dióxido de cloro, que los famosos tés de cáscara de guayaba y que los tés de hoja de guayaba con miel y no sé qué, que según eso quitaba. Doctor, platíqueme un poquito más de eso. Bueno, todo eso ayuda únicamente para hidratar. Okay. Dióxido de cloro nunca lo usamos como tratamiento médico. Yo creo que en vez de ayudar al paciente podríamos darle... Según esto los envenenaba, ¿no? Pues claro, es cloro, ¿no? No hay una cura en sí. No hay un sustento, digamos que... científico, no. Okay. La única cura para los virus es vacuna. De hecho, se sabe que la vacuna no es curativa, es preventiva, y por eso siempre se les ha dicho a todo mundo que se pongan la vacuna, ¿no? Obviamente, pues ahorita ha bajado ese fervor de vacunarse, pero por eso siempre insistimos,
Hay que vacunarse para prevenir, no para curar. Ustedes siempre se vacunan, tienen que estar vacunados. Sí, nosotros tuvimos 5 vacunas, más los que estuvimos en el COVID, pues era de a fuerzas, la Pfizer, y yo creo que eso nos ayudó bastante, ¿no? Para reforzar el sistema inmunológico. Si me dices si hay una cura ahorita, no, siempre si te da gripe y sales con positivo al COVID, obviamente se te da sintomático, es como una gripe nada más. Obviamente con la manipulación del virus, el virus ahorita, el que pasamos, que tiene diferentes serotipos, te puede llegar a dar una neumonía, y la neumonía muerte, ¿no? Pero se cura como si fuera una gripe ahorita. Te da antigripales, reposo, líquidos, tu cubreboca y nada más, ¿no? Si eres un trabajador por parte del ISSSTE o del Seguro Social, se te dan los días correspondientes a un resfriado común. Que son 7 días, ¿no? Según entiendo. 5 días. 5 días. De 3 a 5 días, dependiendo de la sintomatología. Ok. ¿Usted perdió algún familiar, doctor? No, gracias a Dios, ninguno. ¿Algún familiar cercano? Sí, conocido cercano, médicos del Hospital General de San Juan del Río, donde también estuve 7 años. Sí, médicos y enfermeras que murieron por COVID, trabajadoras sociales, una asistente de consultorio que se llamaba Magda, que tanto mi esposa como yo la apreciábamos bastante, y murió aquí en el COVID de Querétaro, ¿no? Pues sí, mucha gente llegada a nosotros murió. ¿Qué nos dejó a las personas comunes de conciencia? ¿Qué es a qué nos obligó a llegar, en este caso, el COVID en nuestra salud? Mira, yo creo que lo que nos dejó el COVID es que somos vulnerables. Sí, una parte tan vulnerable del ser humano, que algo tan pequeño que mata. Pero científicamente nos enseña que estamos todavía muy atrasados en aprender. Necesitamos aprender más de esas enfermedades nuevas, y pues obviamente más cuando aquellos virus que son manipulados, y su reacción es 1000 veces o 10,000 veces más poderosa que la original. Pues nos enseñó muchísimo a que tenemos que estar documentándonos. El COVID, propiamente dicho, nos enseñó que no somos nada a comparación de algo insignificante en cuestión de medida, y nos enseñó también que nos reunimos en familia. A valorar, ¿no? A valorarnos en familia y estar en familia, ¿no? Y yo creo que esa es una de las enfermedades que nos llegó. Que nos marcó, ¿no? Que nos marcó. Fíjate, llegó a familias para unirse o para separarse. Definitivamente. Sí, y yo creo que el virus nos enseñó más a unirnos. Hubo más separaciones, sí hubo muchas separaciones, muchos divorcios, y también embarazos. Efectivamente. Pero yo creo que nos enseñó más a estar unidos. Yo creo que el hecho de que estuviéramos en casa y no salir, y que no fuéramos al cine, que no fuéramos a restaurantes, no fuéramos de vacaciones, nos enseñó a estar más con la familia. Claro. Esa es una de las cosas positivas que nos dejó el virus. Las cosas negativas, definitivamente las pérdidas de los familiares, amigos o conocidos. Y en la cuestión de salud, doctor, yo creo que, bueno, ese es mi particular punto de vista, nos dejó mucho el cuidarnos más, el alimentarnos de forma más consciente, sobre todo porque sabemos que la industria alimenticia pues tiene ciertos vicios en cuanto a los alimentos, al consumo, incluso muchos de nosotros somos adictos a ciertos alimentos que, bueno, si uno no se vuelve consciente, suceden este tipo de cosas, y el cuerpo, pues al estar menos preparado, creo yo, en esa parte médica usted lo debe de saber mejor, pero ese es mi particular punto de vista. ¿Qué nos dejó usted como doctor?
¿Qué recomienda ahora después del COVID? ¿Qué recomienda? ¿Qué alimentación, etcétera? Fíjate que el COVID les pegó muchísimo a los obesos. Muchísimo, muchísimo. Hay gente con mala alimentación y el sistema inmunológico actúa, que son nuestras defensas. Si le damos buena alimentación, ellos van a estar fuertes. Obviamente aquellas personas que nunca tuvieron un aporte de vitamina C, que es lo que nosotros les aconsejábamos en aquellas personas que tenían problemas de infección por COVID, nosotros les decíamos que tomaran vitamina C, ¿no? Claro. Que es 1 gramo diario por 10 días. Es aumentar exactamente aquellas personas que se encuentran enfermas del sistema respiratorio. Nuestra indicación era aumentar la ingesta de vitamina C. Excelente. Y obviamente en la alimentación, pues tener una alimentación más balanceada. Más balanceada en proteína, proteína, carbohidratos, fibra, que son aportes que ya llevan un porcentaje cada uno, porque si nos pasamos de porcentajes altos de carbohidratos, obviamente empezamos a engordar y eso no es bueno para el organismo. Obviamente el ejercicio es fundamental también para el sistema inmunológico y para nosotros mismos para estar sanos, ¿no? Y tener el organismo más resistente para cualquier enfermedad. Doctor, pues por lo pronto yo creo que llegamos al final del podcast. Estamos pues muy contentos. ¿Cómo se sintió, doctor? No, hombre, extraordinariamente bien. Un poquito nerviosón, pero me diste me diste los tips para empezar a relajarme. No es fácil, o sea, hacer una entrevista no es fácil. Claro. Me acuerdo cuando les dije en Venezuela, en Caracas, Venezuela, oigan, el embarazo no es fisiológico, claro. Es patológico, porque tan patológico, Toño, claro, que las pacientes se mueren. Por supuesto. O sea, no es algo fisiológico, es algo normal. Ir al baño es normal. Comer, normal. Pues el embarazo es una etapa fisiológica. No, es una etapa en la cual la mujer se puede morir. Es una enfermedad a final de cuentas. Por eso las viejitas en la antigüedad decían, ya te aliviaste, mija, porque te pusiste muy mala. Claro. Tan así que cuando llega el aloinjerto, que yo siempre le he dicho, la mitad de cromosomas tuyos y la mitad de ella, entra el endometrio y empieza la reacción de desecharlo. Sí, claro, por supuesto. Vómito, náuseas, sangrados, infecciones, presión alta. Aprovechando esta introducción a este tema, lo invito que nos juntamos a hablar ya de su especialidad, para que precisamente mucha gente que no sabe de muchas cosas de ginecología. Y de colposcopía, porque exacto, yo también hice un diplomado en colposcopía, que es parte de la ginecología donde se detecta oportunamente las lesiones que causa el virus del papiloma humano. Perfecto. Pues no se diga más, ya está usted invitado. Por lo pronto, bueno, pues llegamos al final de este podcast. Les agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia de verlo hasta el final. Esperemos que hayamos cumplido las expectativas, que les haya agradado, que se hayan quedado hasta el final. Si te quedaste hasta el final, por favor, deja tu comentario y déjanos una sirena. Con eso vamos a saber que llegaste hasta el final de este video. Doctor, pues muchísimas gracias. No, hombre, muy agradecido. Muy bonita la plática. Tenemos muchas cosas que comentar también. A ver si puedes poner ahí qué les gustaría que comentar sobre cualquier enfermedad. Y si no la sé, podemos invitar a un compañero o especialista para que esto vaya creciendo, vayas creciendo tú y la gente que te ve tenga más conocimiento de lo que hacemos nosotros. Y yo creo que la profesión de medicina es tan grande que podemos hacer muchas cosas y podemos enseñarles muchas cosas a través de tu programa. Excelente. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias, gente, por llegar hasta el final. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Muchísimas gracias. Esto fue El Sobreviviente, es capítulo 3.
Vienen cosas muy buenas. Por aquí ya platicamos con el doctor y vienen cosas muy buenas. Les agradecemos muchísimo. Vámonos. El Sobreviviente Podcast. Nos vemos. Hasta luego.